Muy buenas tardes, mi nombre es Azucena Ortiz Cárdenas, somos estudiantes de maestría en educación y mi compañera. Edilma Valderrama Sandoval. Hoy vamos a hablar sobre la evolución de la educación inclusiva que demuestra un cambio importante en la forma de comprender el derecho a la educación. Durante los años 80, el interés estaba centrado casi exclusivamente en las personas con discapacidad. En los años 90 comenzó a fortalecerse el principio de igualdad de oportunidades gracias a la Declaración de Salamanca y a la Constitución Política de Colombia a partir del siglo XXI. La inclusión pasó a entenderse como un derecho de todas las personas, independientemente de sus condiciones sociales, culturales, económicas o personales. En la actualidad, las políticas nacionales e internacionales buscan que las instituciones educativas eliminen las barreras para el aprendizaje y la participación, promoviendo una educación basada en la equidad, el respeto, la diversidad y la garantía efectiva de los derechos. Entonces, de este modo vamos a mirar cómo a través del tiempo la educación o el concepto de inclusión ha venido cambiando. Entonces empezamos con el primer decenio que viene desde 1980 hasta 1989, en donde la inclusión se entendía principalmente como la atención educativa de las personas con discapacidad y la idea era integrar a algunos estudiantes al sistema, pero sin transformar la escuela. En cuanto al contexto internacional, surge el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad por la ONU en 1982. En el contexto nacional, se fortalecieron programas dirigidos exclusivamente a estudiantes con discapacidad, aunque todavía funcionaban separados de la educación regular. En cuanto al ancla histórica, decimos que la inclusión era un programa de acción mundial para las personas con discapacidad en 1982. Y en cuanto al hecho histórico, avance de las tecnologías de la información con la aparición de los computadores personales. Ahí podemos ver algunos computadores que pues fueron como los primeros que llegaron tanto a nuestro querido país Colombia como a los diferentes rincones del mundo. Bueno, tenemos otra década comprendida entre 1990 y 1999, donde dice que la inclusión dejó de entenderse únicamente como discapacidad y comenzó a hablarse de igualdad de oportunidades dentro de la escuela regular. Bueno, en el contexto internacional hubo dos hechos importantes, como lo fue la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, JOMTIN, en 1990, el cual promovió el acceso universal a la educación, y otra muy importante, como lo es la Declaración de Salamanca en 1994, en donde proponía que las escuelas debían responder a las necesidades de todos los estudiantes mediante una educación inclusiva. En cuanto al contexto nacional, la Constitución Política de Colombia en 1991 reconoció que la educación como un hecho. En cuanto a la Ley General de Educación 115 de 1994, incorporó principios de integración educativa y atención a poblaciones con necesidades educativas especiales. Bueno, vamos a ver ahora el ancla histórica entre inclusión y pues diferentes hechos históricos. En cuanto a inclusión, pues uno de los hechos más importantes para ese decenio fue la Declaración de Salamanca en 1994, y ese otro hecho histórico que marcó esa década fue la expansión mundial del Internet y las nuevas tecnologías de la comunicación. De igual manera, acá tenemos una imagen la cual nos muestra cómo se expandió esta tecnología que fue la Internet en diferentes épocas a través del tiempo. Vamos con el siguiente decenio, que está comprendido entre el año 2000 y el año 2009, en donde el concepto de inclusión ya evolucionó hacia el reconocimiento de la educación como un derecho para todas las personas, eliminando las barreras que limitaban la participación. En cuanto al contexto internacional, se aprobaron los objetivos de desarrollo del milenio en el 2000
para garantizar educación para todos. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el 2006, que estableció el derecho a una educación inclusiva sin discriminación. En el contexto nacional, Colombia expidió la Ley 1098 del 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia, el cual fortaleció la protección del derecho a la educación. Y de esta manera también se aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad con la Ley 1346 del 2009, el cual buscaba un sistema educativo inclusivo. En cuanto al ancla histórica, podemos decir que la inclusión fue una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, el cual sucedió en el 2006. Y el hecho histórico, hubo debates globales sobre Declaración Universal de los Derechos Humanos, el crecimiento del acceso a Internet y surgimiento de las redes sociales. Podemos ver ahí una imagen de lo que fue la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Bueno, de igual manera tenemos otra década comprendida entre 2010 y 2019, donde la inclusión comenzó a comprender todas las formas de diversidad, discapacidad, etnias, género, género, condiciones sociales, culturales y territoriales. El foco pasó de adaptar al estudiante a transformar la escuela. En el contexto internacional, vimos cómo esa Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible del 2015, especialmente la ODS 4, propuso garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todas las personas. Esta política orientó reformas educativas en numerosos países. De igual manera, en el contexto nacional, se expidió el decreto 1421 de 2017 que reglamentó la atención educativa para personas con discapacidad desde un enfoque de educación inclusiva y también se fortalecieron los lineamientos de educación inclusiva del Ministerio de Educación Nacional, promoviendo ajustes razonables y la eliminación de barreras. En el ancla histórica podemos ver cómo ese decreto 1421 del 2017 fue algo muy relevante en el proceso de educación inclusiva. Y otro hecho histórico, pues que marcó también la historia en ese decenio, fue la consolidación de los Objetivos del Desarrollo Sostenible en el año 2015. De igual manera, podemos ver una imagen correspondiente a lo que es la inclusión de los niños en las diferentes escuelas para una buena educación. Ahora vamos con el último decenio, que es el que comprende desde el año 2020 hasta pues lo que llevamos en la actualidad, en donde actualmente la inclusión se entiende como un proceso permanente que busca eliminar esas barreras para el aprendizaje y la participación de cualquier estudiante, reconocido como la diversidad como riqueza y no como un problema. En el contexto internacional, la UNESCO en el 2020 publicó el informe Todos y Todas sin excepción, resaltando que la inclusión implica garantizar aprendizaje, participación y permanencia de todos los estudiantes. En el contexto nacional vemos cómo se ha venido implementando el decreto 1421 del 2017, junto con las orientaciones del Ministerio de Educación para fortalecer el diseño universal para el aprendizaje, el DUA, y los ajustes razonables, así como la atención a la diversidad en todos los contextos educativos. En cuanto al ancla histórico, lo que es inclusión era un informe mundial sobre educación inclusiva por parte de la UNESCO en 2020. El hecho histórico fue la pandemia por COVID-19, que evidenció que evidenció las desigualdades en el acceso a la educación y aceleró la transformación digital. En esta imagen podemos ver cómo los niños tuvieron que desde casa pues ajustar sus horarios y ajustar sus formas nuevas de adquirir la educación, y en donde muchos estudiantes pues tuvieron esa posibilidad de acceder, pero asimismo muchos estudiantes pues
fue difícil y pues será difícil porque en muchas zonas todavía muchos niños, muchos estudiantes no cuentan con un aparato digital que le permita recibir cualquier tipo de información. Entonces ahí es donde se vieron las diferentes desigualdades. Eh, bueno, hasta ahí pues es lo que llevamos desde del año 1980 hasta la actualidad, cómo se ha transformado ese concepto de inclusión, se empezó desde simplemente como que inclusión era una incapacidad, era reconocida como esa incapacidad, sobre todo física, que tenían tanto los estudiantes como cualquier otra persona, y poco a poco ha venido evolucionando hasta lo que llevamos hoy en día, en donde ya no se ve como esa discapacidad, sino como algunas barreras para adquirir esos aprendizajes y cómo esa participación de cualquier estudiante debe ser reconocido dentro de el ámbito educativo sin negar el derecho a la A la educación. educación. Agradecemos mucho. Muchas gracias, muy amables. Bueno, que